Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Ruby Ice Kingdom. En esta ocasión nos toca hablar generalmente del episodio 5 y 6. ¿Qué nos trajo? ¿Qué detalles han sido relevantes? Y esa cuestión. Así que comencemos. Anteriormente habíamos dicho que el episodio 4 sirvió de introducción para que se conociera bien cómo funcionaba o qué tipo de visión tenía Waze en su propio mundo, cuáles eran las limitaciones, cómo los personajes eran alterados en base a su imagen, y en este momento ya tenemos 2 episodios que directamente deciden pasar a la acción, lo cual está bastante bien. Los personajes ya empiezan a interactuar con el ambiente de una manera mucho más agresiva y Xion les advierte sobre qué cosas no deberían hacer. También se tiene en cuenta nuevamente el uso de las monedas y cómo sacar ventaja de todo eso. Se empieza a entender que esto ya se sabía más bien del episodio 3, que no puede ingresar cualquiera a los sueños y no puede salir cualquiera de los sueños como si nada. Entonces hay detallitos que deben tener en cuenta al momento de luchar. De paso empezamos a aprender un poco las utilidades de las monedas. Sirven como portales, sirven como marcadores en sí y también como señuelos. Que en esto quiero hacer hincapié en un rato para ver qué podemos llegar a deducir entre ustedes los espectadores y yo sobre un detallito. Pero en el episodio 5 se resalta muy fuertemente el entusiasmo del equipo para poder sacar a relucir algunos detalles y ventajas al momento de estar dentro de otro mundo, por así decirlo. Aunque es un sueño, se entiende, ya que sí, no solo Ruby sufre las consecuencias con el Crescent Rose, sino que también Blake y Jen están alteradas en este mundo. Aunque en su caso no llega a determinarse de una manera tan crucial como sí puede llegar a ser en el caso de Ruby. Y en estos episodios se lo demuestra, ya que hay momentos en los que ella misma se confunde al utilizar el arma. Yo creo que eso tiene que ver con la memoria muscular de cuánto tiempo estuvo entrenando con el verdadero Crescent Rose, y acá es todo al revés. Pero bueno, de esta interacción, ¿qué es lo que más se pudo sacar en relevancia? Los personajes fueron a buscar datos y ver si podían despertar a Waze, pero claramente se dieron cuenta que tanto el Grimm como su visión de ella ya estaba tomando posesión respecto a la situación de una manera mucho más agresiva de lo que se estaba esperando. Lo principal era sacarla a ella antes que todo se volviera mucho más fuerte o mucho más difícil de revertir, como fue con John, que se trató de luchar contra el Grimm a tiempo. Pero también hay que tener en cuenta que John y Waze son totalmente distintos al momento de pensar y al momento de actuar, llevando a que también sus sueños y la interacción con el Grimm sea distinta. Ya habíamos visto en el episodio 4 cómo toda la imagen de su padre, su hermana, su hermano terminaron repercutiendo, cómo había hecho una imagen a semejanza de Atlas, etcétera, etcétera. Pero también teníamos que ver qué interpretación había desde la parte de los personajes y cómo iban a luchar ellos psicológicamente. Lo vemos desde quizás un poco de Blake, como en algunos momentos trata de comprender la situación, un poco de Ruby, porque si bien sí, el personaje que quizás más dificultad podría tener en este mundillo sería Blake por el hecho de ser fauno, también hay que tratar de comprender cuáles son los motivos de Waze y ver si desde ese factor se puede despertar a ella. Y esto ya nos lleva un poco más, ya tratar psicológicamente el problema se lo hace en el episodio 6, donde los personajes comprenden que están más que limitados. Pueden pelear, pueden moverse, pueden a veces tratar de burlar a la seguridad. Se dan cuenta que Blake tiene vulnerabilidad en ese mundo debido a las alteraciones que realiza Waze y cómo pueden atravesar esas barreras, a lo que descubren datos importantes. El primer dato es que psicológicamente está la barrera de Waze, que va a impedir que las cosas se den bien. Al igual que una negociación, tienen que estar de acuerdo las dos partes, y si esto no evoluciona bien, probablemente termine por el peor desenlace. Y lo segundo es que encuentran la ubicación del Grimm y cómo este mismo está situado
y también protegido por Weiss. Pero ya se empieza a entender que la misma Weiss protege a eso debido a lo tan alterada o modificada que está por el sueño. Esto no quiere decir que Weiss no piense así, porque al final de cuentas todo esto se basa en sus pensamientos, pero son pensamientos negativos. Y genera que, bueno, al estar interactuando de una manera tan constante con estos mismos, el pensamiento en sí crezca. Es como si, bueno, a una persona no le gustan los gatos y en un universo directamente haga esto mucho más grande. Y ya no sea que solamente no le gustan los gatos, sino que odia a los gatos. Entonces esa alteración es lo que llega a ver que afecta a los personajes. Y acá tenemos detalles importantes que pueden ser algo para elogiar y por otro lado algo para mal, como siempre, con la dirección. Con Gen Urobuchi siempre va a haber críticas muy negativas, eso sí. Bueno, vamos primero por un buen detalle, y es que los personajes, en base a lo que habíamos dicho, están desarrollados desde un punto inicial de la serie, un punto inicial de RWBY, donde quien más tenía experiencia tratando con situaciones sí era Blake. Tengamos en cuenta que quienes recién salían del cascarón, por así decirlo, era tanto Jen como Ruby como Weiss. Entonces Blake podría ser la voz cantante del equipo a nivel empírico, y lo termina haciendo. Se demuestra cuando ella trata de no generar odio, más odio todavía con sus diferencias con Weiss, sino que trata de comprender la situación, de ver por qué cuando habla con Sun, y esos son puntos muy positivos del personaje, porque realmente a esas alturas de la serie, si hubiera sido la que hubiera tenido una respuesta más fría respecto a los otros personajes, y la tiene, entonces es un punto bastante bien. Y después en la dirección hay momentos... hay tomas, hay escenas, ya sea de primer plano, que terminan siendo un sinsentido en la dirección, solo son para rellenar segundos, ya sea una mirada de Ruby, una mirada de Jen, un primer plano por acá, un primer plano por allá. En un momento, si bien sí hay que tener en cuenta que los personajes no van a estar serie 24/7, al momento en el que derrotan a un robot de Klein, no sé si serán los subtítulos, pero... después de que lo derrotan, el robot dice, me muero. En plan algo así como, señorita Weiss, no pude defenderla, me muero. Eso suena a que alguien hubiera escrito, me muero XD, es lo mismo. Es totalmente ridículo, y esas estupideces de dirección que deben estar pulidas, no terminan generando bien las cosas. Eso es a lo que se conoce como anticlimatismo. Y realmente la caga en el guión. Por otro lado, lo último que quería mencionar era respecto a los señuelos. En un momento a Ruby le dicen que no se confíe generando señuelos de Ruby falsa. Y Blake, cuando ya entra con ella, le dice que no hay problema porque ella genera clones o engaña la visión de las personas. A lo cual después yo no entiendo por qué Blake, cuando se enfrenta a Weiss y a otros Grims, en vez de utilizar señuelos generados por su propia semblanza, usa estos señuelos de las monedas. O sea, no sé si es una estupidez del guión para que gasten monedas y digan tenemos pocas monedas, o es el hecho de que los señuelos solo funcionan con personas. A lo cual tampoco ese argumento me parece muy viable, porque si me dijeran, no, es que los señuelos solo funcionan con... O sea, los señuelos de Blake, de la semblance de Blake, solo funcionan con personas, y no con Grims, podría tener cierto sentido. Pero a la vez no, porque en un momento ella está peleando con Weiss y podría haber engañado a Weiss, y aún así tira enfrente de ella dos monedas que son un señuelo para engañar a los Grims. Y con una, o sea, digo que podría haber utilizado incluso una sola moneda y bastaba. Pero veo que hubo un derroche de monedas sin sentido, y más que nada de alguien como Blake, que es experimentada en el combate, por más Grims que se hubieran aparecido. No sé por qué recurrió a eso, qué explicación le encuentran a esa situación, porque más que nada se ve como un derrape en el guión, es así. Voy a tratar de explicar nuevamente el punto. La semblance de Blake puede engañar a los demás visualmente. Usualmente funciona con humanos o con faunos. O sea, tenemos ejemplo cuando lo hace con Adam. Dos veces lo hace con Adam.
en el volumen 3 y en el 5 o 6, no me acuerdo cuándo es la última pelea. Y lo hemos visto muchas veces más también con su ex compañera del Wei-Fan, etcétera, etcétera. Entonces hemos visto que funciona. Y el único argumento a favor que podríamos decir que por el cual Blake utiliza un señuelo no generado por su semblanza y sí generado por las monedas, es que su verdadera semblanza no afecte a los Grimms. O sea, no afecte visualmente, no los engañe. A lo cual me parecería saber por qué. ¿Por qué los Grimms no serían engañados por un efecto visual? Que al fin y al cabo es un efecto visual que puede confundir a personas, a faunos, a Grimms. No tiene sentido ahí. En conclusión, siento que eso de derrochar las monedas fue una estupidez para que se quedaran con menos monedas en el guión convenientemente. Nada más. De por sí, flojito en cuanto a guión la serie. Anticlimatismo, experiencia. Después, bueno, hubo un momento en el que dicen que cuando están charlando, reflexionando, que Weiss quiere proteger las cosas. Y me parece interesante la visión que le da Pirra, la visión que le da Ren. Y la visión de que, bueno, esto ya va a quedar súper subjetivo. Así que esto pueden llegar a debatirlo en comentarios de por qué si Weiss, si bien sí está protegiendo las cosas, utiliza jaulas. E incluso hasta cuando alguien quiere proteger algo, utiliza la analogía de caja fuerte. ¿Se entiende el punto? Caja fuerte. Acá es una jaula. Obviamente que una jaula se lo relaciona a aprisionar las cosas. No me parece muy lógico decir, no, nos quiere proteger, qué buena es Weiss, nos protege en una jaula como si fuéramos un mono de feria. Lo más relacionado desde la psicología incluso a la protección es una caja. Y yo sé que muchos me podrán decir, bueno, es que necesitaban animar a los personajes ahí, necesitaban verlo. Una caja no necesariamente tiene que ser, si bien sí puede ser por un material sólido que no tenga transparencia, puede ser de vidrio, de nieve. Ice Kingdom, usen la imaginación, es un sueño. Tenían todo para hacerlo más interesante a ese concepto de que hey, Weiss nos está queriendo proteger inconscientemente, pero no, al carajo, vamos a meter una jaula porque se nos ocurre. Bueno, episodios 5 y 6, gente, díganme después qué opinan. Esto ha sido todo, hasta la próxima.